Gracias por continuar con nosotros. Este es Luces, Cámara, Popcorn. Esta es su sección En el Set y en esta ocasión estamos con Ondina Morales, quien es una productora y directora de fotografía y está aquí para contarnos todos los detalles de qué es trabajar en la producción audiovisual salvadoreña. Muchas gracias, Ondina, por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias por haber pensado en mí para este espacio. No, y es que ahorita estamos interesados en entrevistar a gente joven que tenga una carrera muy amplia como la tuya, con muchos logros, y me gustaría empezar definiendo qué es eso de director de fotografía. Dirección de fotografía es el área que se encarga de darle el ambiente y llevar la luz a la película, al documental, al audiovisual. Es todo lo que tiene que ver con iluminación, con cámaras, movimientos, ¿no? Ángulos. Abarca muchas áreas, ¿no? Porque además tiene que ir en sintonía con todas las demás áreas de una película o con las otras áreas que se tengan que involucrar dentro de un documental o dentro de una producción audiovisual. Okay. ¿Hay una diferencia entre fotografía estática y fotografía de audiovisuales? Sí la hay. La dirección de fotografía para foto fija te permite tener mucho más control de la iluminación que tú pones, de los flashes, del ISO con el que tú vas a trabajar, de la profundidad de campo que vas a tener o la que vas a decidir que tenga tu foto, ¿no? Y te permite hacer una serie de pruebas previas. Mover en el instante puede tomarte 5 minutos, mover una luz, 1 minuto. Okay. En cambio, en fotografía para audiovisuales o cinematográfica, se vuelve más complejo porque la iluminación tiene que estar adecuada no solamente para la cámara, para el ISO con el que se va a trabajar en cámara o para las profundidades que se va a trabajar en cámara, sino que también adecuada para todo el movimiento que hacen los actores. Okay. Entonces, capturar ese movimiento, ya sea porque los actores se mueven o porque la cámara se mueve, esa iluminación tiene que abarcar todas esas áreas. No puedes permitirte al menos que así sea la intención, que hayan espacios con luces y espacios en oscuridad, ¿no? Porque entonces, si no es la estética general de la película o del audiovisual, eso te saca de la trama y se convierte en un personaje más que no debería de sacarte de la película, ¿verdad? Tú has trabajado tanto en publicidad como en cosas artísticas. ¿Hay también diferencia en la fotografía en ese aspecto? Sí, siempre la hay. De hecho, aunque sea una película de ficción, entre una película y otra hay siempre diferencias de estética, ¿no? A nivel de iluminación, de manejos de cámara, de ópticas. Siempre hay diferencias. En publicidad, la iluminación por términos generales suele ser una iluminación plana. Puede ser mucho más pareja, mucho más cálida o más fría, dependiendo del producto que se va a anunciar. Normalmente cuando es comida solemos trabajar con una tonalidad más cálida, más magenta. Cuando estamos anunciando telefonías o algo así, pues se trabaja con una luz más fría. Todo tiene una intención. Y la temperatura de color que escojamos de las luminarias con las que vamos a trabajar te transmite una intención, un sentimiento y te da una impresión. Y en películas pues tú te puedes lucir, por así decirlo. Depende de la trama de la película, tú puedes hacer muchas cosas con la iluminación. Puedes jugar con los claros oscuros, puedes jugar a que todo es un mundo de fantasía y hacerlo totalmente difuso. Te permite muchas formas, ¿no? En publicidad eso está más delimitado, por así decirlo, aunque hoy creería yo que esa parte también ha ido avanzando y en publicidad se empieza a jugar más con los claros oscuros y a trabajarlo de una manera más cinematográfica. Pero hace unos años eso era como, no, yo quiero que la marca se vea. Entonces, nada, todo lo más parejo posible, lo más claro posible, para que la marca se vea y se luzca, ¿no? En el comercial.
Tú vienes de una familia que ha estado también metida en el medio, que ha estado bien inmersa en eso de producir, así que me imagino que desde ahí viene tu búsqueda por trabajar en esto, ¿no? Cuéntanos de tu familia un poco. Bueno, sí. Definitivamente tiene mucho que ver en mi decisión de vida y mi búsqueda profesional. Okay. Mi padre empezó como periodista, fotoperiodista y se fue metiendo en cine y haciendo publicidad. Ya su último documental que produjo fue Memorias en Madera, que tuvo un reconocimiento Pixel en el 2014 aquí en el país. Y sí, o sea, la influencia de él fue, no la puedo negar, claro. ¿Verdad? Él fue una gran influencia. De hecho, cuando yo le dije que quería hacer lo que él hacía, que quizás yo todavía no tenía como una idea tan clara de qué era lo que él hacía, me dijo, no, dedícate a otra cosa, pensalo. Y entonces me empezó a llevar, antes de yo terminar de salir de graduada de bachiller, llevarme a su oficina para que viera cómo era, cómo trabajaba. Y me decía, mejor dedícate a trabajar en una agencia, te voy a llevar a una agencia de publicidad. En este mundo no se gana bien. Y yo le decía, pero es que yo no quiero trabajar en agencia de publicidad, yo quiero hacer lo que vos haces, yo quiero hacer cámara, yo quiero, o sea, saber por qué pones las luces ahí, no en otro lugar. Y bueno, y me dijo, no, dedícate a otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, voy a estudiar comunicaciones. Y al final empecé estudiando comunicaciones, luego me sale una oportunidad para irme a España. Unos amigas de mi mamá y de mi abuelita me ofrecían hospedaje, entonces digamos que esa parte estaba cubierta. Y empecé a averiguar en el 2000, que apenas había internet, averiguar de escuelas, averiguar con personas que vivían en España, qué escuelas recomendaban. Sí. Y así descubrí una escuela privada, que era un técnico, ¿no? Y me fui, tenía 19 años cuando me fui, becada por mis padres. Claro. Y bueno, con el apoyo de las señoras que me iban a dar hospedaje, que eran personas mayores. En esa época tenía 70 años una y 80 años la otra señora. Y así empecé a estudiar. Y en un principio me fui para estudiar cine, pero específicamente interpretación. Yo lo que quería en ese momento era, bueno, está bien, estudio comunicaciones, pero a mí me gusta la actuación, entonces voy a estudiar interpretación. Pero ya estando en el camino, dije no. Un año de estudiar cine, dije no. Lo mío es otra cosa. Cero de interpretación. Voy a estudiar dirección de fotografía. Y lo vi desde varios puntos, ¿no? O sea, sí me gustaba la actuación y decía, bueno, me gusta, pero la dirección de fotografía es más, tiene otro encanto. Sí. Y puedo llegar al país y trabajar ahí de dirección de fotografía. Además, veía la diferencia entre mis conocimientos como dirección de fotografía y los conocimientos que tenían los directores. Y decía, un director de fotografía sí que puede convertirse en director después, pero un director difícilmente va a poder hacer la fotografía porque no tiene toda esta serie de conocimientos que tenemos nosotros. Y lo vi desde ese punto de vista, quizás un poco más pragmático. Y entonces me dediqué a estudiar fotografía. Y la verdad es que fue matadísimo. Porque claro, en la escuela son 3 años y los de los años más abajo participaban en N cantidad de películas que quisieras, o proyectos, cortometrajes, con los que iban más arriba, más avanzados. Entonces empezás desde abajo, jalando los cables, cuidando el equipo, quedándote en el carro, quedándote en lo básico. Y poco a poco, pues, a medida vas subiendo de año, pues vas también subiendo de estatus, ¿verdad? Entonces ahí aprendes
sobre electricidad, conocimientos básicos de electricidad, cómo conectarte a las cajas. Aprendes un montón de cosas. A estas alturas, yo tengo tantos años de no hacerlo que ya no me acuerdo. Pero es como una bicicleta, seguramente lo harías si seguramente. Y esa parte pues es entretenida, es súper pesada porque cargas, tenés unos grandes brazos de tanto cargar. Y es súper matado, porque eran proyectos de 24 horas, entonces después de salías del proyecto y te ibas a clases, y así. Y fue muy enriquecedor, logramos, a partir de esa experiencia de trabajar en muchos cortometrajes, de repente me llamaron para un largometraje en cine, como electricista, no como electricista, sino que como eléctrica. Allá en España se le llama eléctrico a los asistentes. Y electricista al que de verdad se sabe conectar, ¿no? Al que tiene licencia para conectarse. En ese sentido, también logramos trabajar en un proyecto para un spot publicitario de Caixa Catalunya, que es un banco de los más grandes de Cataluña, en Barcelona. Y entonces te va permitiendo tener un montón de experiencias, incluso experiencias con otras escuelas de cine. Porque claro, aunque Cataluña es casi del tamaño de El Salvador, todo el mundo se conoce. Entonces te vas dando a conocer entre el mismo medio de producción audiovisual. Bueno, y seguramente los amigos televidentes estarán pensando, queriendo saber o conocer el reel de Ondina, así que ahorita se los dejamos y luego nos vamos a comerciales. Gracias por continuar con nosotros. Este es Luces Cámara Popcorn y ahorita en la entrevista en el set estamos con Ondina Morales, quien es una productora y directora de fotografía y nos está contando aquí su vida, su carrera y la forma como llegó a hacer este trabajo tan interesante. Estábamos hablando acerca de tu familia, de cómo estuviste estudiando en España y cuéntanos cómo al regresar, cómo encuentras esa industria. Bueno, cuando regreso al país, me toca acostumbrarme al lenguaje técnico que se utilizaba acá. Era un poco diferente al que utilizábamos en España. Acostumbrarme también al sistema de trabajo de acá, que era totalmente diferente en España. Acá una persona podía realizar 2, 3 roles dentro de una producción audiovisual. En España era tan delimitado que si yo iba como eléctrico solo podía tocar los cables y las luces. No podía tocar nada que tuviera que ver con cámara. Incluso la persona que dirigía de pronto tenía que editar. Entonces eso decía, pero es que no es productivo, no es eficiente. ¿Cómo es posible que trabajemos así? Claro, los presupuestos delimitaban ese estilo de trabajo, ¿no? Eso me permitió, bueno, empezar como asistente de casting en la empresa, pese a que era una empresa familiar, me hicieron empezar desde abajo.
Mi papá era un fiel creyente de que uno tenía que conocer todas las áreas por dos razones. Uno, para entender bien cuáles son todos los procesos en el trabajo, sobre todo en este proceso que implica la producción audiovisual. Y dos, para que nadie te diera garabato, ¿verdad? Entonces, esa parte fue un poco dificultosa, pero no fue traumática tampoco. Y la verdad es que a medida iban pasando los años fui adquiriendo otras responsabilidades, ¿verdad? Hasta llegar al punto en que empecé a dirigir mis primeros documentales y que realmente fue donde yo descubrí que lo que yo quería hacer era documentalismo, no publicidad. Sí. No es que no me gustara, pero habían muchas cosas que no me gustaban. Sí. Habían más cosas en contra que a favor. Entonces, todo esto fue abriéndome otras puertas y tratando de abrirme al trabajo con ONGs y conociendo el trabajo que hacían estas ONGs u otras organizaciones, ¿no? Y conociendo temas, y entonces sentía que mi aprendizaje era mucho mayor cuando hacía documentales, porque no solo tenía un aprendizaje técnico o una nueva experiencia a nivel técnico que resolver, sino que era un aprendizaje social, un aprendizaje más personal que yo podía ir conociendo a través del documentalismo. Y posteriormente, bueno, la empresa empezó a ver más competencia a nivel de publicidad, empezó a bajar los costos y entonces cada vez se convirtió en trabajar en publicidad en algo más complicado, ¿no? Porque los costos eran cada vez más bajos, entonces ya no podías ofrecer calidad y tampoco podías ofrecer una gran atención, etcétera, etcétera, ¿no? Es toda una bolita de nieves. Y en el 2014 decidimos que nos íbamos a dedicar únicamente a trabajar temas sociales. Y así fue como hasta ahorita hemos estado trabajando en documentales y tratando de llevar de visibilizar todo el trabajo social que hay en el país, ¿no? Desde pequeña siempre yo decía, un día voy a ir a la universidad, voy a conocer mejores amigos, voy a hacer muchas cosas, me imaginaba yo siempre. Cuando me dijeron que me iban a dar la beca, ¿no? Pues yo feliz de la vida. Arturo me decía, mira, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer esto, otro. Pero después que se nos complicaron las cosas en la casa, que hubieron unos problemas económicos, y después mi papá me dijo que no podía seguir dándome. Y bueno, tuve que entender y dije, no, hasta acá no puedo seguir. Y pues por eso también, porque la federación solo me ayudaba para la mensualidad. Ahí mi papá tenía que pagar lo demás, pero por las cosas económicas que me dieron no pude seguir. Ahorita que la industria salvadoreña, la industria fílmica salvadoreña está en un boom, podríamos decir, ¿cuál crees tú que sería lo más importante o lo que habría que enfatizar para poder darle esas riendas a la industria para que despegue? Creo que para que de verdad haya una industria no basta solo con que la gente tenga buena voluntad y ganas y ansias por hacer. Necesitamos capacitarnos más en todos los niveles, ¿no? No solo a nivel técnico, sino que también a nivel creativo. Necesitamos que la empresa privada crea que puede ganar con nuestros proyectos. Necesitamos educar al espectador para que pueda ver no solamente los productos que se producen en El Salvador o en Centroamérica a nivel general, sino que también guste de ir a verlos. Sí, claro. ¿Verdad? Que se sienta, que logramos que ellos se sientan identificados con los productos que aquí se producen. Es decir,
nuestros productos cinematográficos o documentales tienen que tener esa parte comercial, por así decirlo, que te permita llevar a la pantalla algo con el que tu población conecte, ¿verdad? Sí. Porque de lo contrario solo estás haciendo productos para un grupito muy específico, que está bien, estás en todo tu derecho, pero así no va a haber industria. Claro. Y la industria, por otro lado, se tiene que ver a nivel regional. A nivel de El Salvador, que haya una industria, yo lo veo, no por decir imposible, pero muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad, para que haya una industria tienen que haber salas de cine. Y no 40, tienen que haber 100, 200 salas de cine. Y la película tiene que estar en pantalla por lo menos 4 semanas, si no más. Entonces, para que esto de verdad sea una industria, ¿cuántas personas en el país tendrían que ir a ver la película? ¿Y cuántas realmente tienen acceso a una sala de cine? Claro. Entonces no podés ver la industria a nivel de país, para mí. Para mí la tienen que ver a nivel regional. Y en eso juega mucho el tema de la integración centroamericana, ¿no? Porque es eso, somos muy pequeños, sobre todo El Salvador es muy pequeño. No, y ahora creo que también están las ventajas del streaming. También, pero en el streaming no ganás tanto como cuando proyectás en pantalla grande. De hecho, las películas de Hollywood y todo esto, si no logran recuperar en los estrenos y en las primeras semanas, ya no se logran recuperar la inversión. Porque sí está el streaming, pero ¿cuánto te queda del streaming? Sí, tenés que pagarle al distribuidor, tenés que pagar derechos de música, tenés que pagar derechos de miles de derechos. Entonces, a ti como productor, te quedarán 10 centavos. Entonces, es muy difícil. Tienes que apostarle. Lo lógico es que le apuesten a la pantalla grande y luego todo lo demás sí se convierte en ganancia, ¿no? El streaming, DVDs, todas las demás formas de distribución que existen. ¿Qué proyectos tenemos a futuro? Bueno, tenemos un proyecto que es de rescate de la memoria histórica, que lo estamos haciendo con la casa productora Dragonfly Films. Se llama Los que nunca volvieron. Y es un documental muy íntimo, es un documental sobre las vivencias de una sola familia en el tema de las desapariciones forzadas y vistas un poco desde el sentimiento o por todo este duelo que nunca termina de cerrar de no poder encontrar a tus desaparecidos. ¿Cuál es tu rol en ese documental? En ese documental soy como la productora ejecutiva, una de las productoras ejecutivas. ¿Y cuándo tenemos fecha para el estreno? ¿Cuándo la vamos a ir a ver al cine? Uy, todavía no sabemos. Estamos en la búsqueda de fondos para seguir con la segunda fase de la producción. Ya tenemos una primera fase, hasta ahorita dura 60 minutos. Y nos falta la segunda fase y entonces estamos buscando fondos para esta segunda fase y haciendo nuevos contratos y buscando comercializarla de otra forma. Porque ya tenemos un corte grueso, digamos, pero nos falta todavía grabar algunas escenas porque este documental es un docudrama, va a mitad ficción y mitad entrevistas y parte de la historia, ¿no? Y algunas escenas se han tenido que ficcionar para poder transmitirle al público esa angustia que viven las personas que se quedan esperando a sus desaparecidos y una sobreviviente, o sea, una persona que la desaparecieron pero lograron encontrarla. La angustia y la necesidad de
de ir y decir, sé que aquí está, démelo, ¿verdad? ¿Cuántas madres que quedaron sin sus hijos? Me gustaría que nos invitaras a los televidentes a que sean también parte de la industria, ya que como tú lo dices, y yo también creo que el cine tiene fortaleza siempre y cuando nos introduzca a la sociedad, siempre y cuando tenga esa conecte con las audiencias, pero también están esos jóvenes que quieren aprender y quieren ser parte de eso, así que me gustaría que los invitaras a que sean parte de la industria. Invito a toda aquella persona que quiera participar en producciones audiovisuales a que se puedan capacitar. Ahora hay mucho acceso a plataformas que te pueden ayudar a tener conocimientos en YouTube, en Google. Hay mucha información que puedas leer y además puedes acercarte a productoras, a canales donde puedas tener inicios a la producción audiovisual. Es muy importante la capacitación y es muy importante saber que como cualquier otra profesión requiere de muchos sacrificios y por lo tanto es importante sobre todo que tenga vocación. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de la entrevista. Hay muchísimas cosas aún de que hablar y me parece que tú tienes un mensaje muy interesante. Así que espero que podamos continuarlo más adelante y tener la primicia de tu documental aquí cuando ya esté listo. De acuerdo, y los invitamos y les mandamos. Muchísimas gracias también a los espectadores por estar aquí siempre pendientes de Luces Cámara Popcorn y nos vemos hasta la próxima semana.